tú? Yo soy Miguel de la Academia SEAMAT. A continuación les voy a compartir una interesante clase que está referida al campo temático de funciones cuadráticas o de segundo grado, entendiéndose que toda función cuadrática o de segundo grado adopta la siguiente forma general, la que estamos viendo aquí en pantalla, el cual podemos identificar sus términos o elementos. Un término cuadrático consta también de un término medio lineal y un término independiente. Cada uno de los coeficientes que acompañan a la variable y el término independiente va a pertenecer al conjunto de los números reales, haciendo la observación que para que sea una ecuación cuadrática o de segundo grado, el término que acompaña al término, el coeficiente que acompaña al término cuadrático debe ser diferente de 0. ¿Qué significa esto? Que no debe tomar el valor 0. Ahora, con respecto al coeficiente del término cuadrático, va a cumplir un rol muy importante cuando este es positivo y cuando este es negativo. Cuando es positivo, pues la parábola se abrirá hacia arriba, y cuando es negativo, la parábola se va a abrir hacia abajo. Aquí, a continuación, voy a hacer uso de este software interactivo llamado GeoGebra, el cual se divide en dos partes, ¿no? En la parte izquierda tenemos la vista algebraica y al lado derecho la vista gráfica. Aquí al lado derecho, ¿sí?, donde dice entrada, ingresaré la información, f, paréntesis, la variable x, todo esto es igual. Ahí vamos a introducir la variable. Haré uso de otras herramientas, el exponente 2, que debe adoptar en este caso sí o sí, si no dejaría de ser una ecuación cuadrática o de segundo grado, más de repente 3x menos 5. Le damos enter. Como ustedes pueden percatarse, ya tenemos el gráfico de esta función cuadrática o de segundo grado. Si ustedes identifican el coeficiente del término cuadrático, es una cantidad invisible, quiere decir que lleva la unidad, por lo tanto, el valor 1 es mayor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. Pero ¿qué va a suceder si aquí cambiaré el coeficiente del término cuadrático y que este ahora sea negativo? Ya le vamos a dar enter. Y fíjense ustedes, la parábola, por ser el coeficiente negativo del término cuadrático, ya la parábola se abre hacia abajo. En este caso, pues tranquilamente podemos identificar el vértice que vendría a ser el punto más alto de la parábola. Ahora, si le quito ese signo negativo y lo convierto en positivo, la parábola se abre hacia arriba, ¿sí? Y tranquilamente puedo identificar cuando la parábola se abre hacia arriba el punto más bajo que tiene pues esta función cuadrática o de segundo grado. Seguidamente, ¿sí?, lo que voy a hacer a continuación, voy a cambiar los valores para poder explicar cuáles son los elementos más importantes que se pueden identificar en toda función cuadrática. A ver, tendremos como ejemplo x cuadrado menos 6x. ¿Qué pasó? No ingresó el 6, el número 6. El número 6, la variable x, más 5, y le damos enter. Como ustedes pueden percatarse, voy acá a desplazar, ¿sí?, la parábola se abre hacia arriba, puesto que el coeficiente del término cuadrático es la unidad, es positivo, y ese 1 es mayor que 0, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. ¿Cuáles son los elementos que podemos identificar en toda función cuadrática o de segundo grado? En primera instancia, podemos identificar las raíces de la parábola. Estas las podemos identificar para nuestro gráfico, ¿sí?, para este ejemplo puntual,
x cuadrado menos 6x más 6 en el semieje positivo de las abscisas, o sea, del eje X. De tal manera que haré uso de la herramienta correspondiente, hago el desplazamiento, ¿sí? Y le vamos a poner las raíces y luego le doy clic en los puntos correspondientes y ahí ustedes pueden percatarse que los interceptos en el eje de las abscisas viene a ser el punto A 1,0 y en el punto B 5,0. Además de ello, si queremos en este caso que estos puntos, ¿sí? Que estos puntos se hagan visibles, voy a darle clic derecho, me voy a la opción de propiedades, elijo la opción nombre y valor y prácticamente, como ustedes pueden percatarse, ya apareció en nuestro gráfico el primer intercepto con el eje de las abscisas. Lo propio voy a hacer en el punto B, me voy a la opción también, nombre y el valor correspondiente, le doy clic y como ustedes pueden percatarse, ya tenemos también el segundo punto, el segundo corte, que forma parte pues de las raíces de la parábola. Otro elemento que podemos determinar es el vértice de la parábola, ¿no? Que viene a ser las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas tanto en X como en Y. Para ello, ¿sí? Para ello, simplemente vamos a ir a la opción, en este caso, de las herramientas, elijo punto y me voy a colocar aquí en el punto más bajo de la parábola y nos percatamos que la intersección o el vértice de la parábola se va a dar en el par ordenado para x3 y para y-4. Vendría a ser el punto más bajo de nuestra parábola. Si gustan podemos renombrar, le damos clic derecho, nos vamos a la opción de propiedades, elegimos la opción nombre y valor. Además de ello, si queremos cambiar de color, podemos ir a un color bastante encendido. Yo he elegido el color azul y fíjense ustedes, ya hemos identificado otro elemento importante de la parábola, que viene a ser el vértice correspondiente. Por otro lado, podemos también identificar el eje de simetría. Para ello, en la parte superior tenemos varias herramientas y elegiré la opción paralela y haré contacto con el eje de la ordenada, ¿sí? Y nos vamos a desplazar, ¿sí? Nos vamos a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Y ahí tendremos el eje de simetría que va a cortar prácticamente en el eje de las abscisas en el par ordenado 3,0, ¿sí? 3,0. Por otro lado, sí, por otro lado podemos también renombrar, sí, acá vamos a darle el despliegue correspondiente, nos vamos a propiedades, nos vamos a ir al estilo, ¿sí? Al estilo correspondiente, elegimos estilo de trazo, vamos a hacer que esté interlineado y vamos a elegir un color distinto al que ya hemos venido utilizando. He elegido el color lila, entonces ahí ya tenemos lo que vendría a ser el eje de simetría. Como ustedes pueden percatarse, este eje de simetría divide pues a la parábola en dos partes congruentes o iguales. Voy a ir a la opción de la herramienta desplaza vista gráfica, voy a mover un poquito hacia la parte inferior, ¿sí? Y determinaremos lo que viene a ser la ordenada al origen. Cuando hablamos de la ordenada al origen, estamos hablando que es el punto de intersección de la gráfica con el eje Y. En pocas palabras, en nuestro ejemplo de la función cuadrática o de segundo grado formulada, x cuadrado menos 6x más 5. 5 vendría a ser el término independiente, que corresponde a la letra C, de tal manera que el corte, ¿sí?, que se va a dar en el eje de las ordenadas va a ser en el par ordenado 0,5 para x0 y para y5. Automáticamente, si cambiaríamos el valor del término independiente,
va a cambiar también el corte en el eje pues de las ordenadas. Ya, entonces aquí voy a seleccionar la opción de la herramienta intersección y le voy a dar clic tanto en el eje de la ordenada y la rama de la parábola. Y como pueden percatarse, nos ha resultado el punto D. Si gustan, podemos ir a la opción de propiedades, elegimos un color correspondiente, vamos a ver que sea un color rojo, ¿sí? Además de ello, vamos a volver a la opción nombre y valor, y como ustedes pueden percatarse, ese intercepto con el eje de las ordenadas viene a darse en el punto D para ordenado 0,5. Eso sería, amigos de las redes sociales, con respecto pues al comportamiento y a los principales elementos que podemos identificar en una función cuadrática o función de segundo grado. Va a depender mucho, digamos, de los valores que asuma el término cuadrático, ¿no? Si es positivo, se va a extender esa parábola hacia arriba, pero si el coeficiente del término cuadrático fuese negativo, la parábola o el comportamiento de la misma va a ser hacia la parte inferior. En el primer caso antes mencionado, podemos identificar el punto más bajo de la parábola, y en el segundo caso que hago referencia, podemos identificar el punto más alto de la parábola. Muy bien, si les ha gustado este video, pues no olviden de suscribirse a mi canal, activando pues la campanita, y puede dejarnos también tu comentario y te lleguen pues las publicaciones más adelante sobre nuestro canal. Hasta aquí entonces este tema referido a las funciones cuadráticas o